Hay una verdad sobre el poder espiritual tan profunda y tan oscura que muchas almas prefieren no mirarla. Una verdad que se esconde detrás de los ojos serenos de quienes dicen haber despertado, detrás de la sonrisa apacible de quienes hablan de amor y luz, pero cuya mirada a veces se siente tan fría como el invierno. Quizás tú también has conocido a esas personas, seres que irradian calma, que parecen flotar sobre la tierra, que dicen haber encontrado la paz, y sin embargo, hay algo en ellos que no logra tocarte, como si una parte invisible se hubiera separado de lo humano, como si la luz que emanan proviniera de un fuego que quema, más que de un sol que calienta. Lo que estás a punto de descubrir no es otra historia sobre el despertar, ni un himno a la superación del ego. Es una revelación más incómoda, la herida que se esconde debajo de toda búsqueda espiritual, el precio silencioso que se paga por tocar lo sagrado. Porque a veces, la misma luz que buscamos con tanto anhelo es la que termina devorando nuestra alma. Y el brillo del despertar puede ser también la sombra más peligrosa que una mujer puede enfrentar. Carl Jung lo vio con claridad. Observó cómo muchos buscadores, hombres y mujeres de gran sensibilidad, se perdían justo después de haber tenido una experiencia divina. Tocaban un misterio tan vasto, tan luminoso, que el alma humana no podía contenerlo sin romperse. El ego, esa pequeña estructura que sostiene nuestra identidad, quedaba inundado por fuerzas demasiado grandes. Y lo que comenzó como una expansión de conciencia terminaba convirtiéndose en una posesión sutil. La persona ya no se sentía tocada por el amor. Se creía el amor mismo. Deja que esas palabras te atraviesen. No se creían amadas, sino el amor. No buscaban sabiduría. Se sentían la sabiduría caminando entre los mortales. Y fue ahí donde comenzó la caída invisible. Cuando una mujer olvida su humanidad para vestirse solo de luz, pierde contacto con la tierra, con su cuerpo, con su vulnerabilidad, empieza a vivir en un aire demasiado delgado, donde las emociones no respiran y la ternura muere congelada. Quizás tú misma, sin darte cuenta, has sentido esa tentación, esa necesidad de ser más espiritual, más consciente, más pura, de dejar atrás el caos, la ira, el deseo, la imperfección. Pero al hacerlo, te arrancas de la raíz que te alimenta. Te conviertes en una flor cortada, hermosa a los ojos del mundo, pero ya sin vida interior. Y es que el ego espiritual es un disfraz muy hábil. Se viste de amor, pero teme profundamente al dolor. Predica compasión, pero juzga en silencio a quienes aún no despiertan. Habla de aceptación, pero rechaza cualquier emoción que lo haga sentir humano. Así empieza la gran confusión. Cuanto más alta crees ascender, más te alejas de ti misma. El alma se infla como un globo lleno de aire divino, flotando hacia regiones donde nadie puede tocarte. Y lo que parecía una elevación espiritual se convierte en una forma refinada de soledad, porque cuando te alejas demasiado de tu humanidad, la vida deja de encontrarte. Hay un momento en el camino espiritual que casi nadie menciona. Ocurre cuando comienzas a creer que has llegado, que has superado las sombras que antes te asustaban, que el dolor ya no puede tocarte. Ese instante, que parece el más luminoso, es en realidad el más peligroso, porque sin darte cuenta, empiezas a identificarte con la luz. Ya no eres la mujer que busca claridad, eres la claridad misma. Ya no eres quien abraza el amor, eres la que enseña a amar. Y en esa sutil transformación, la humildad muere silenciosa. Tu alma, embriagada por la sensación de elevación, empieza a confundir el resplandor con la verdad. Pero hay una diferencia entre brillar y arder. La primera ilumina, la segunda consume. Carl Jung lo llamó inflación psíquica, el momento en que el ego se inunda de fuerzas divinas y empieza a creer que puede manejarlas, como si el océano pudiera caber dentro de una copa, como si una sola respiración pudiera contener todo el cielo. Y aunque en la superficie parezca una expansión, lo que realmente ocurre es una pérdida. Pierdes el suelo, pierdes el cuerpo, pierdes la ternura de ser simplemente humana. Empiezas a hablar con la voz del universo, a mirar a otros con una compasión que a veces se disfraza de juicio, a creer que sabes, cuando en realidad solo repites lo que tu mente aprendió de la experiencia de otro. Y es que la espiritualidad, cuando se convierte en identidad, deja de sanar. Se vuelve una forma más de escapar de lo que duele. Meditas para huir del ruido, amas para no sentir soledad, ayunas para controlar lo que el alma no puede dominar.
Pero la oscuridad no se disuelve con oración ni con mantras. La oscuridad pide presencia, pide que la mires sin adornos, que la reconozcas como parte tuya. Y cuando no lo haces, cuando sigues corriendo hacia la luz sin detenerte, la sombra se vuelve más inteligente. Aprende a vestirse de pureza, a hablar el lenguaje de lo sagrado, a sonreír mientras te hunde más profundo en la desconexión. Así nacen los falsos iluminados, las maestras que predican paz pero respiran control, las mujeres que guían a otras mientras internamente se sienten vacías y agotadas. No por maldad, sino porque olvidaron algo esencial. La divinidad no está en negar lo humano, sino en abrazarlo por completo. Ser espiritual no es elevarse por encima de la vida, sino descender hasta sus raíces más oscuras y seguir amando desde ahí. Cada emoción que intentas eliminar, tu rabia, tu deseo, tu tristeza, tu cansancio, es una parte de ti pidiendo ser integrada. El alma no necesita pureza, necesita totalidad, porque solo lo completo puede sanar. Y quizá eso sea lo que Jung quiso decir cuando habló de la pérdida del alma. Ese momento en que la mujer deja de habitarse, en que su voz interior se apaga bajo las frases que repite para parecer sabia, en que su sentir auténtico se vuelve secundario frente a su imagen espiritual. Has visto a esas mujeres. Quizá alguna vez fuiste una de ellas. Y si hoy te reconoces en estas líneas, no hay culpa en ello. Solo una oportunidad, la de volver a ti misma. Porque el camino no es hacia arriba, es hacia adentro. Toda mujer que busca la luz debe pasar, inevitablemente, por su noche más oscura. No hay excepción. No importa cuánto hayas leído, orado o sanado. Llegará el momento en que la vida te despoje de tus certezas y te sientes frente al espejo del alma, sin títulos, sin virtudes, sin máscaras. Y ese momento, el más temido, es también el más sagrado, porque la verdadera transformación no ocurre en la cumbre, sino en el descenso. Ahí donde la mente ya no puede controlarlo todo, donde el cuerpo recuerda lo que el alma ha querido olvidar. Ahí donde la espiritualidad deja de ser teoría y se convierte en carne, en lágrima, en temblor. Carl Jung llamó a este proceso nigredo, la etapa negra del alma, esa disolución de todo lo que creías ser. Es el momento en que lo divino te obliga a soltar la luz prestada para que puedas descubrir la tuya. Y aunque al principio duele, esa oscuridad no es castigo, es purificación. Es el vientre simbólico donde lo viejo muere y lo nuevo comienza a gestarse. Cuando la mujer entra en su propia sombra, el mundo interior se vuelve un campo de batalla silencioso, entre la que quiere sanar rápido y la que necesita llorar lento, entre la que busca comprender y la que solo quiere sentir. En ese espacio, las palabras ya no sirven. Solo el silencio sabe guiar, y es entonces cuando la luz que tanto buscabas se disfraza de pérdida, de soledad, de vacío, pero no para castigarte, sino para enseñarte que la plenitud no está arriba, sino adentro. Todo lo que rechazaste de ti misma vuelve a tocar tu puerta, las emociones que reprimiste, los miedos que disfrazaste de sabiduría, las heridas que cubriste con frases espirituales. Te visitan no como enemigos, sino como maestras que exigen ser reconocidas. El alma femenina tiene una forma distinta de sanar. No necesita conquistar sus sombras, sino acogerlas. No se trata de expulsar la oscuridad, sino de mirarla hasta que deje de ser miedo. Cuando te atreves a bajar, a entrar en tu propio inframundo, algo empieza a cambiar. Tu corazón, que antes quería ser perfecto, empieza a volverse real. Tus lágrimas, que antes ocultabas, se transforman en agua bendita, y la mujer que antes quería ser luz, ahora quiere ser verdad. Ahí, en esa honestidad brutal, comienza el verdadero poder espiritual, el poder de no huir de ti misma. Ya no se trata de alcanzar el cielo, sino de encenderlo dentro de tu propia oscuridad, de entender que no necesitas dejar de ser humana para ser divina, que tu llanto, tu deseo, tu enojo y tu ternura son también formas del alma expresándose, porque la espiritualidad auténtica no se mide por cuánta paz aparentas, sino por cuánta verdad eres capaz de sostener. Y esa verdad, aunque duela, es la semilla del renacimiento. Cuando la luz abraza la sombra, después del descenso, llega un silencio tan hondo que ya no pide respuestas. No hay luz cegadora, ni voces celestiales,
solo la respiración de una mujer que empieza a habitarse de nuevo. Y en ese silencio, algo cambia. La herida deja de ser enemiga. El dolor comienza a volverse sabiduría. Lo que antes querías eliminar, ahora lo miras con ternura, como quien reconoce a una parte olvidada de sí misma. Descubres que la luz no estaba arriba, ni lejos, ni esperando que fueras perfecta. La luz siempre estuvo dentro, pero cubierta por capas de exigencia, de culpa, de «debo ser mejor». Ahora lo entiendes. No eras débil por sentir, no eras menos espiritual por tener miedo, no eras impura por enojarte o dudar. Eras humana. Y ser humana es sagrado. Jung decía que el alma no busca pureza, sino totalidad. Y la totalidad se alcanza cuando la mujer deja de dividirse, cuando puede decir, sí, esto también soy yo, la que ama y la que teme, la que perdona y la que todavía guarda rencor, la que ríe y la que llora, la que cura y la que aún sangra. Esa aceptación no te debilita, te libera, porque ya no necesitas fingir perfección para sentirte digna del amor. Ya no huyes de tus sombras, las abrazas con la misma ternura con la que un alma antigua acoge a una niña perdida. Y entonces ocurre algo milagroso. La lucha interna cesa. Ya no hay guerra entre tu luz y tu oscuridad, porque comprendes que ambas te pertenecen, que ambas te sostienen. Es aquí donde comienza la verdadera alquimia del alma, convertir la herida en sabiduría, la caída en raíz, la sombra en guía. Este es el momento en que la energía femenina resurge con más fuerza, no como una llama que arde, sino como un fuego que calienta desde dentro. Ya no buscas que te vean iluminada, te basta con sentirte viva. El brillo falso de la perfección se apaga, y en su lugar aparece una claridad más suave, más honesta, que no necesita ser admirada. Una luz que no hiere la vista, sino que acaricia. Esa es la luz que transforma sin imponerse, la que enseña sin querer enseñar, la que ama sin miedo a ser herida. Comprendes entonces que la espiritualidad no es un estado, sino una relación, una danza constante entre tu alma y tu humanidad. No estás aquí para escapar del mundo, sino para habitarlo con conciencia. No para negar tu cuerpo, sino para hacerlo templo de presencia. No para eliminar tus emociones, sino para escucharlas como mensajeras sagradas. Y cuando esa comprensión se instala, cuando ya no necesitas elegir entre ser divina o ser humana, sucede algo que ninguna práctica puede enseñar. La paz llega sola. Una paz que no se parece a la calma forzada ni al silencio de la represión. Es una paz que respira, que late, que vive dentro de ti. Esa es la verdadera espiritualidad femenina, la que no niega, sino que integra, la que no huye, sino que abraza, la que no busca brillar, sino ser auténtica. Y en esa autenticidad, el alma recupera su poder. No el poder de controlar, sino el poder de amar incluso cuando todo se desmorona. El poder de mirarte al espejo y decir, soy completa, con mis luces y mis sombras, con mis dudas y mis certezas, y todo en mí tiene un propósito. Cuando una mujer atraviesa su sombra y no huye, cuando deja de buscar fuera lo que siempre habitó en su interior, algo sagrado ocurre. Regresa a sí misma, no como la que partió, sino como alguien que ha cruzado un fuego invisible y ha vuelto con las manos llenas de verdad. Su luz ya no deslumbra, ahora guía. Su voz ya no predica, ahora abraza. Y su fe ya no necesita explicaciones, porque ha aprendido a confiar incluso cuando no comprende. Esa es la madurez del alma femenina, dejar de idealizar la iluminación y empezar a honrar la humanidad. No hay separación entre lo divino y lo humano, solo una danza eterna que ocurre dentro de ti, una respiración en la que el alma se expande y el cuerpo la sostiene, una plegaria silenciosa que se pronuncia cada vez que decides amar aunque duela, cada vez que eliges quedarte presente en lugar de huir hacia el cielo. Carl Jung lo llamó individuación, ese proceso en el que el ser deja de fragmentarse y se vuelve completo. Y esa completitud no se siente como perfección, sino como presencia. Ya no necesitas ser la mujer más consciente, ni la más luminosa, ni la más fuerte. Solo necesitas ser tú, la que siente, la que a veces se equivoca, la que cae y se levanta, la que ama con miedo pero sigue amando. Porque el verdadero poder espiritual no es dominar la luz,
sino permitir que la vida te atraviese sin resistencia. Es poder llorar sin avergonzarte, reír sin pedir permiso, amar sin necesitar entenderlo todo. Esa autenticidad es tu templo. Ahí, en lo cotidiano, en el gesto simple, en la respiración que no necesita mantras, en la mirada que no juzga, vive lo sagrado. Ya no tienes que buscar a Dios, porque Dios, o el misterio, o la conciencia, siempre estuvo buscándote a ti, esperando que te detuvieras, que dejaras de correr hacia la luz, para encontrarte en el lugar donde todo comenzó, dentro de tu propio corazón. Y cuando finalmente lo haces, cuando aceptas que no necesitas ser otra para ser digna, la vida cambia de textura. Cada amanecer se vuelve una iniciación, cada palabra una ofrenda, cada respiración un recordatorio de que estás viva. Ahí entiendes el secreto que tantos libros intentan describir, que la espiritualidad no es escapar del mundo, sino vivirlo con los ojos del alma abiertos. No es dejar de sentir, sino sentirlo todo con profundidad. No es volverte perfecta, sino entera, porque el alma no vino a ser luz pura, vino a ser totalidad, y en esa totalidad está tu belleza, tu verdad, tu fuerza, tu destino. Así, sin adornos, sin máscaras, sin necesidad de demostrar nada, te conviertes en la manifestación más poderosa de lo divino, una mujer que habita su humanidad con amor. Ya no buscas elevarte, porque sabes que el cielo también habita en la tierra. Ya no necesitas despertar, porque has comprendido que nunca dormías. Solo estabas aprendiendo a mirarte con compasión, y en ese instante, el alma exhala. Ya no persigue, ya no huye, solo es. Esa es la verdadera libertad. Ese es el final del camino y, al mismo tiempo, el inicio de una nueva forma de vivir. Con el corazón despierto, con los pies en la tierra y con la certeza de que lo sagrado siempre estuvo en ti.